Yo soy hijo de maestra y de directora de colegio. Por lo tanto, me formé primero en la escuela primaria, en el colegio dirigido por mi mamá, que era el Grupo Escolar Carmelita Morales. Pero después debo mi formación fundamentalmente a los jesuitas, que a ellos debo fundamentalmente los valores, la disciplina, la puntualidad que adquirí tanto desde la primaria como desde la educación secundaria. Yo creo que verdaderamente pues me debo sentir satisfecho de haber tenido una educación de lujo, tanto para la época como para lo que fue después mi formación universitaria y de posgrado en Europa. Yo no quería ser abogado, yo quería ser internacionalista. Pero aquí en Maracaibo no había la carrera, todavía incluso pues Caracas no nos ha dado el privilegio a los zulianos de tener una escuela de estudios internacionales. Entonces tuve que hacer la carrera de Derecho e irme a Europa a estudiar ciencias políticas, tanto en París como en Roma, para después, posteriormente, cuando regresé a Venezuela, hacer lo que yo quería hacer, que era precisamente licenciarme en estudios internacionales. Pero eso lo completé después con el doctorado en Derecho, que hice aquí en la Universidad del Zulia. Y uno no termina de estudiar nunca, porque yo soy un profesor universitario que todos los días vuelve a preparar la clase que tiene que dar. Sí, me incliné fundamentalmente por las relaciones internacionales. De hecho, tengo 4 libros sobre las relaciones de Venezuela con Cuba, con Brasil, República Dominicana y Panamá. Y fui profesor de aspectos prácticos de la diplomacia y Derecho Internacional Público en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB. Y también he sido cónsul general de Venezuela en Río de Janeiro y embajador de Venezuela en República Dominicana. También estuve como el único venezolano que ha estado en la asociación, en el Comité Ejecutivo Mundial de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas, con sede en Ottawa, dependiendo de las Naciones Unidas, es decir, de la UNESCO. Con el conocimiento que tengo de 42 países y el estudio de 4 idiomas. Yo hablo inglés, francés, portugués e italiano. Y por supuesto, maracucho. Yo fui a estudiar a Chile siendo dirigente estudiantil universitario con líderes estudiantiles de toda la América Latina. Y allí comenzaron mis viajes porque, aprovechando la oportunidad que tenía de hospedarme en las casas de estos líderes, emprendí un viaje por Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Pero posteriormente yo cada año reunía dinero para ir conociendo países, y así conocí Estados Unidos, conocí México, pero después evidentemente que la vivencia en Europa me permitió recorrer varios países. Gracias a Dios, los cargos que tuve en la diplomacia no me los regalaron los presidentes. Yo debí ser el cónsul general o el embajador de Venezuela en Brasil, porque hice el primer libro que se escribió sobre el Brasil desde Venezuela. Recuerdo que quien presentó en Maracaibo mi libro sobre el Brasil, poniéndolo en alto, llegó a decir: este es el príncipe de los libros del Brasil escritos desde Venezuela. Nadie que quiera en el futuro analizar este tema podrá hacerlo sin consultar esta obra. Pero yo incorporé al estudio de las relaciones diplomáticas una cosa que hasta ese momento había sido poco manejada, que es, como herramienta de la investigación, los actores de las situaciones. De manera que yo, en cada uno de los países que me tocó tratar, fui a entrevistar a los que habían sido cancilleres, a los que habían sido embajadores, a los que habían tenido que ver de una u otra manera
con los temas que yo estaba tratando. Y esa es una fuente extraordinaria, porque te dicen las cosas que a veces tú no has logrado encontrar en ningún libro, pero que son de primera mano porque ellos las tienen como vivencias que tuvieron en cada una de las situaciones en las que les tocó actuar. Me tocó trabajar en un consulado de primera categoría. Río de Janeiro es la capital eterna del Brasil, aunque la administrativa haya sido trasladada a Brasilia. En Río de Janeiro está la televisión, están los bancos, está el puerto, el principal aeropuerto, y por supuesto no era cualquier consulado. Y el haberme presentado con un libro sobre el Brasil y presentado solemnemente allá, me hizo inmediatamente recibir el aprecio de la sociedad carioca. Sí, tengo 25 libros publicados, algunos que he mencionado sobre relaciones diplomáticas, pero otros sobre arte. Yo he escrito sobre gárgolas de Maracaibo, balcones de la ciudad primada, aldabas de Santo Domingo. He ayudado en libros sobre la porcelana, sobre pintores zulianos. De manera que ese es un área un género que también me ha interesado muchísimo. Y he escrito libros sobre fotografías antiguas, tanto de Maracaibo como de Barquisimeto, de Barinas, de Panamá, de República Dominicana, y estoy terminando en este momento uno sobre Mérida. Bueno, yo he sido profesor universitario, evidentemente, he sido embajador, he sido cónsul general de Venezuela, he sido director del censo en el estado Zulia, lo que me permitió tomar contacto con más de 5.000 personas que tuve que seleccionar para el censo. He sido también restaurador de un museo, del Museo Arquidiocesano de Maracaibo, que me llevó más de 6 años tragando polvo para volverlo a presentar en su belleza, con las obras que tenía. Y por supuesto he participado también en la historia. Yo desde joven fui secretario general de los 400 años de Maracaibo, y después he hecho muchos trabajos de historia, y por eso llegué a ser presidente de la Academia de Historia del Estado Zulia. Primero le traté de dar dignidad a la sede. La sede de la Academia de Historia del Zulia es la Casa de la Capitulación en Maracaibo. Pero rescaté para la Academia el trabajo de los cronistas que están en todas partes del Estado y que por supuesto llevan el pulso diario de lo que ocurre en cada una de sus poblaciones. A los cronistas no se les había dado ese valor, ¿no? Pero además de esto, puedo decir que llevé la estatua de Baral a Caracas y a la República Dominicana, la estatua de Urdaneta a Ciudad Bolívar. Fui el presidente de los zulianos en Caracas durante varios lustros, y además de eso, pues mi trabajo ha sido en la televisión, en la radio, en la asistencia a los estudiantes, el enseñarles lo que ha sido Venezuela, el Zulia y las relaciones internacionales. Bueno, yo desde los 18 años estoy yendo a la República Dominicana. Yo diría que yo en la otra vida fui dominicano. Y verdaderamente pues que llegué allí para una conferencia política a nivel internacional, la habían suspendido, y entonces toda la atención de los dominicanos se concentró en mí porque fue la única persona que llegó para el evento. Estaban apenados y entonces se volcaron en atenciones. Eso me atrapó en el corazón, y yo he escrito 8 libros sobre la República Dominicana. Cuando se me designó embajador en República Dominicana, se hizo en base a que era el venezolano que más conocía a ese país. Y cuando se le dijo al presidente Chávez que la República Dominicana
me aceptaba como embajador, me dijeron, le dijeron que le estaba haciendo un regalo a ese país. De hecho, yo tengo en la Cancillería venezolana el récord del beneplácito. Frecuentemente a un embajador se le pide el beneplácito a otro país y puede tardar hasta 3 meses. Si el otro país no contesta, es que lo están negando. Pero Venezuela pidió el beneplácito para mí a las 7 de la noche y la República Dominicana contestó a las 10 de la noche. De manera que contestó en 3 horas. No me tocó en República Dominicana unos días de embajador fáciles, ¿no? Habían desencuentros, no solamente gubernamentales, sino también entre el personal que yo tenía que manejar, muchos de la mal llamada Cuarta República y de los que estaban entrando con la Quinta República. Y como yo era un profesional del oficio diplomático, eso a veces no lo entendían ni una parte ni la otra. Entonces, muchas veces salí crucificado porque tenía que imponerme sobre la base de los conocimientos del oficio que no los entendían los que me habían enviado, que no pertenecían al mundo diplomático. Bueno, se debe a que uno debe siempre pensar en el legado que le tiene que hacer a las futuras generaciones. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de los zulianos, saber cómo era Maracaibo, que éramos un gran puerto, que éramos un estado que se valía por sí mismo, y mostrar las fotografías de ese glorioso ayer que tuvimos, pudiera ser estímulo para volverlo a hacer, a recuperar el tiempo que hemos perdido durante todos estos años del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, que es acicateados por el centralismo. Yo soy de los que cree, sin ser separatista, que el Zulia tiene que recuperar su autonomía, tiene que hacer valer frente a Caracas eso que somos una nación dentro de la nación venezolana. Yo creo que sí, ¿no? Estamos en una reingeniería de lo que es la zulianidad. Cuando a la gente se le empieza a decir las capacidades que tiene el Zulia, que somos los primeros proveedores de guayabas, de uvas de mesa, de mangos, de plátanos, de cacao porcelana que tiene el Zulia, que tenemos salida al mar, que tenemos el lago más grande de la América del Sur, que hay que apreciarlo porque si las futuras guerras son por causa de agua dulce, nosotros tendríamos el estuario mejor dotado en América del Sur. Cuando se le muestra al zuliano sus potencialidades, el zuliano recibe una inyección que evidentemente pues lo puede transportar y lo puede inflamar de entusiasmo para unidos volver a poner al Zulia en la dimensión en que tiene que estar. Después de mis estudios de ciencia política en París, comencé a asistir a los congresos mundiales de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas en Ottawa, en París, en Edimburgo, y cuando se hizo el congreso en Moscú y fue electo un brasileño como presidente de la IPSA, de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas, él pidió, que era el rector de la Universidad de Río de Janeiro, Cándido Méndez de Almeida, él pidió que hubiese otro latinoamericano en la directiva mundial. Y con mi asistencia a 5 congresos anteriores era muy conocido. Y entonces salí electo en el Comité Ejecutivo Mundial, lo que me permitió evidentemente pues recorrer también varias partes del mundo y preparar, por ejemplo, una reunión de comité ejecutivo en Tokio y en Kioto que me hizo vivir en Japón un mes. Bueno, en primer lugar, no el dinero,
porque yo no vengo de una cuna de oro. Mi papá era zapatero y mi mamá maestra. En Europa estudié becado, pero también no olvidemos que me tocó el dólar a 4.30, que es lamentablemente de lo que no están gozando los jóvenes de hoy. Y eso pues nos facilitaba muchísimo el viajar. Pero yo fui invitado por el gobierno de China a visitar China un mes. He sido invitado por varios países del Caribe, República Dominicana, Cuba, Haití. La permanencia en Brasil me hizo tomar contacto inmediatamente, no solamente con Brasil, sino con todo lo que es el área de influencia brasileña, que es Uruguay y Paraguay. Me quedan sí por visitar Egipto y algunos países africanos. Yo logré solamente visitar en África a Marruecos y a Argelia, pero pude viajar por casi toda Europa, y no como turista, sino como un espía, entre comillas, de los adelantos que podían tener esos países para poderlos traer a mi Venezuela. Bueno, mi papá no tenía sino sexto grado. Mi mamá era normalista graduada. Pero el entorno familiar era de gran valía, ¿no? Porque yo entre mis tías tenía enfermeras, médicos, tenía comerciantes, y de todos iba adquiriendo valores, datos que me hacían crecer a diario. Aparte de eso, yo vivía en el centro de Maracaibo, y el centro de Maracaibo tenía un dinamismo espectacular. Yo vivía a 2 cuadras de la Basílica, de manera que yo viví no solamente las procesiones de la Chiquinquirá, sino viví la caída del gobierno de Pérez Jiménez. Yo me fui escondido para la Plaza Bolívar a los 13 años de edad para ir a ver la salida de los presos políticos de la cárcel el 23 de enero. También vi en el centro de Maracaibo todo el fulgor, todo el esplendor que tenía la Plaza Baral, de la que no han gozado en este momento las generaciones actuales. En la Plaza Baral, esa plaza es la gran plaza de Maracaibo, era la plaza europea, donde había desde comerciantes hasta turistas, hasta banqueros, empresarios. Tenía un dinamismo muy grande a toda hora del día y de la noche. Eso lo perdió realmente Maracaibo, y cuando Caldera asesinó el centro de Maracaibo, tumbando todo lo que es hoy el Paseo Ciencias, se perdieron para Maracaibo vibraciones que no las ha podido aún recuperar. El centro de Maracaibo, por ejemplo, está muerto, ¿no? Pasada una hora, todo queda en manos de la basura que dejan los comerciantes informales. No hemos podido recuperar el mercado de Maracaibo, ¿no? Aquel mercado que tenía una estructura inglesa que después heredó Elías Bermúdez. Yo realmente todo eso influyó, el haber vivido en el centro de Maracaibo influyó grandemente en mi formación. Yo fundamentalmente quería ser un gobernante, y creo que en el interior siempre creí que estaba formándome para darle a Venezuela, y sobre todo al Zulia, lo mejor que Dios me había puesto en las manos durante los diversos años en que he estado en la vida, ¿no? Y evidentemente donde se desarrolla más ese servicio es en la docencia. Por eso
No solamente tuve discurso en el partido político, sino que lo he mantenido a diario en el aula. Y creo que me siento satisfecho de haber sido correspondido con el aprecio de más de 15.000, 20.000 estudiantes que he tenido en diversas partes del país y del exterior, porque yo he dado clases en Brasilia, he dado clases en La Habana, he dado clases en Santo Domingo, República Dominicana, de manera pues en Caracas, de manera pues que he tenido aulas en diversas partes de Latinoamérica. El profesor universitario prácticamente tiene se inscribe para toda su vida, mientras esté dando docencia, en una escuela de oratoria. Hoy, todos los días uno aprende las formas, los mecanismos, las mañas que debe hacer para hacer interesante el aula, ¿no?, a los que se están formando. Yo creo que sí, porque he manejado la disciplina que debe tener un profesor en el aula, la he combinado con humor, con didáctica y sobre todo con pedagogía, ¿no?, con hacerle al alumno interesante lo que está aprendiendo. Y para eso se necesita modular bien, se necesita expresión, y yo creo que afortunadamente Dios me la dio en la vida. Bueno, un docente necesita ser responsable, necesita ser puntual, necesita estar al día en la materia. Hay gente pues que sigue impartiendo aulas durante años con los conocimientos que manejó el primer día, y la educación es dinámica, la educación es variable en muchos aspectos, y hay que estar entonces permanentemente actualizándose, ¿no? Yo creo que una de las cosas en las que me he empeñado es precisamente en dotar al alumno de la cotidianidad. Mira, yo creo que a la gente que se está tratando de ir por la situación que tiene Venezuela, y a los que se han quedado sufriendo pues las carencias que tenemos en este momento de todo orden, hay que recordarles que somos árboles de este bosque, y que Venezuela para el futuro inmediato nos está necesitando a todos. A mí nunca se me olvida las frases que pronunció el presidente Medina Angarita cuando tomó posesión de la presidencia allá por los años 40. Díganme si hay un venezolano en el exilio para mandarlo a buscar. Díganme si hay un preso político para mandarlo a soltar, porque aquí nos necesitamos todos.